el sueño de los creadores de Internet, Berners-Lee, por ejemplo, el creador, digamos, de la web, y de los primeros usuarios que venían en su gran mayoría del mundo académico, porque los primeros centros en estar conectados a la red, que luego se llamaría Internet, eran las grandes universidades, y dentro de las grandes universidades, los grandes académicos en esas universidades, no cualquiera. El sueño inicial decía lograr un mundo donde al final el conocimiento iba a estar al alcance de todas las personas. No iba a haber cosa más fácil en el mundo que tener esta gran librería virtual electrónica al que todo el mundo iba a tener acceso. Y así comenzó un proyecto como Wikipedia, por ejemplo, ¿no? La famosa enciclopedia Wiki. El Wiki es un sistema de colaboración colectiva para poder ir incrementando, mejorando los artículos. Estuvo también el famoso proyecto Gutenberg, que trataba de transcribir la mayor cantidad de libros, de novelas, etcétera, para que estén en internet. Y muchos de estos sueños se han hecho realidad. Ahí está la Wikipedia, está la Catholic Encyclopedia en inglés, la Enciclopedia Católica en español. Hay grandes recursos afuera en internet. Y efectivamente, hoy en día nosotros podemos leer en internet textos de clásicos que antes tendríamos que haber ido a una biblioteca especializada a conseguirla. Recuerdo, por ejemplo, haber buscado no hace mucho tiempo el Cantar del Mío Cid y encontrarla en internet. No solamente encontrarla en español, sino por si quería traducida al inglés por un gran hispanólogo, ¿no? Que había mantenido de alguna manera las rimas, las formas de este cantar de gesta, el Cantar del Mío Cid. Pero junto con todo este conocimiento, y esto ustedes hasta ahora se estarán preguntando, Alejandro, ¿qué tiene que ver eso con nuestra fe? Tiene que ver mucho con nuestra fe. Es que nosotros hemos encontrado grandes recursos católicos, pero también una cantidad enorme de opiniones y de enseñanzas erradas que justamente convierten el universo, que debía haber sido una gran biblioteca ordenada para todos, en un sitio cada vez más confuso. Y si bien Internet nos ha traído el acceso a textos, ahora nosotros podemos leer una encíclica del Papa en el instante en que la encíclica es promulgada. Podemos leerla en internet en su totalidad. Podemos leer una cantidad enorme de textos y de documentos católicos que antes no era posible acceder si no es que no se iba a una biblioteca especializada, ¿no? O se lo encontraba en una determinada librería. Eso es cierto. Sin embargo, ¿por qué reconocemos que estamos en una época de confusión enorme? ¿Por qué un católico promedio comienza a escuchar que el tercer secreto de Fátima, que ya fue revelado por la Iglesia en épocas de San Juan Pablo II, en realidad todavía no ha sido revelado, y alguien, un curita por ahí, dice conocerlo, y se trata de un secreto sobre el fin del mundo? ¿Por qué hay supuestas apariciones marianas o supuestos videntes que vienen y que dicen que el fin del mundo se viene? Estos videntes pueden estar en un pueblo pequeño perdido en alguna parte del mundo, pero basta que alguien arme una página web y la ponga en internet, y cuando alguien busca apariciones marianas va a aparecer estas supuestas revelaciones, y entonces alguien que no tiene suficiente formación va a confundir el material católico, el material clarísimo de formación católica, de las verdaderas y legítimas apariciones marianas, con esta información, y se va a confundir. ¿Por qué es importante hacer esta explicación? Porque hoy en día, en esta época de confusión, el católico, hermanos, tiene que ser formado. Tiene que ser formado. Un católico que se mueve en un ambiente medianamente urbano, o sea, hablo incluso acá de un pueblo, de una ciudad pequeña, que se mueve en un ambiente medianamente urbano, va a recibir preguntas de gente que está confundida, y va a recibir preguntas de gente que no sabe, pero que quiere saber. Y antes de Internet, las expectativas de conocimiento eran menores. La gente sabía, bueno, si mi profesor no sabe esto,
voy a ir a buscarlo a la biblioteca y buscar un libro y buscar el dato en una enciclopedia. Ahora no, ahora se puede hacer una búsqueda en internet. Si hay un acontecimiento público y mis papás o las personas que yo respeto como líderes no lo conocen, espero al noticiero de televisivo de la noche o espero al periódico de la mañana siguiente. Hoy en día no es así. Hoy en día voy y busco en internet lo que quiero saber y sé lo que está aconteciendo en el momento. Entonces las expectativas de conocimiento son grandes y el católico tiene que estar en capacidad de dar razón de su fe, de responder a su fe, de explicar su fe. Solamente en esa medida, en la medida en que pueda explicar y dar razón de su fe, es que el católico va a poder estar a la altura de los desafíos de hoy. Y claro, a mí me preguntan muchas personas, Alejandro, yo soy catequista, o sea, soy una persona formada en la fe que forma a otros en la fe, y me hacen preguntas que yo no puedo responder. Hay tantas preguntas que no puedo responder, y la mayoría de las preguntas provienen de dos fuentes. Una, de el catolicismo deformado, y dos, de el anticatolicismo. El catolicismo deformado, ¿quiénes son? Los lefebristas, esas páginas católicas que atacan al Papa. Algunos simplemente lo acusan de hereje y otros lo acusan de más. Otros ya lo mezclan con el fin del mundo y dicen que es el último Papa, que es el antipapa, que después de esto va a venir el fin del mundo. Todas esas fuentes que son muy fáciles de reconocer. Acá utilicemos la sabiduría del gran santo de la juventud, San Juan Bosco. Tú asegúrate que están presentes y son respetados y reverenciados los tres blancos. El blanco eucarístico, la Sagrada Eucaristía, el blanco pontificio y el blanco del manto de María. Esas páginas marianas que van contra el Papa, ahí se están tirando un blanco. Esas páginas marianas que hablan de adivinaciones y de futuro y de fines del mundo y que no toman en cuenta a Jesús Eucaristía, no es una página de confianza. Páginas que se llaman a sí mismas devoción eucarística, Santísima Eucaristía, y hablan en contra del Papa. O sea, si no están los tres blancos juntos, es una página en la que no debes confiar. Eso respecto del catolicismo distorsionado. Y luego están los desafíos de las agresiones anticatólicas. Sobre el tema de las agresiones anticatólicas, gracias a Dios existen muchas páginas. Está la página de Así Prensa, está la página de CatholicNet, está la página de Corazones. Existen muchas páginas que tienen una cantidad enorme de argumentos explicando las cosas. Pero lo más importante que hay que entender es que las dudas que provienen del mundo anticatólico son en su gran mayoría diatribas, insultos. Hace poco, en la Feria del Libro en Bogotá, invitaron a un escritor menor, nunca en mi vida lo había oído mencionar, y eso que estoy relativamente atento a la literatura de habla hispana, no de habla española. Este señor lanzó una gran diatriba contra el cristianismo. Él es un vegano que está en contra de comer carne y además culpa a la iglesia de todo, absolutamente de todo, de que se coman animales, de que el mundo esté mal, de que exista pobreza, de que exista ignorancia. Y alguien me decía, Alejandro, ¿podrías dedicar un punto de vista a responder a las acusaciones de este señor? Me leí el discurso entero de este señor y dije, esto no hay por dónde arrancarlo, es como si yo tuviera que defender a mi madre de alguien que no presenta cargos contra mi madre, sino simplemente le insulta. Tu madre es una tal por cual, es esto, es el otro. Lo único que utilizo son adjetivos denigratorios y no presento argumentos. Entonces, frente a ello hay que tener al mal tiempo buena cara, hermanos. Siempre van a haber y van a aumentar esos anticatólicos, van a aumentar. Hay que irse acostumbrando a ellos, ¿no? Entonces, si la persona es relativamente razonable, le da su ansiolítico, su pastillita de Xanax, ¿no? Y a ver si con eso se tranquiliza un poco y baja los adjetivos insultantes. Y si no, bueno, pues que siga insultando. Total, lo que está claro es que la diatriba es un veneno que contamina muy poco a quien lo recibe y envenena fundamentalmente a quien lo emite. Entonces esas personas hierven en su veneno.
sorprendente leer el discurso, y solamente eso que lo leí me hubiera dado mucha más pena y tal vez risa escucharlo pronunciado, pero solo leído uno podía ver cómo estaba realmente remojando en su propia bilis esta persona. Pero después todas las acusaciones que hay sobre si las cruzadas, la Inquisición, etcétera, hay material abundante en buenas páginas web para entender, sean periodos de la historia, explicaciones que nosotros damos sobre la divinidad de Jesús, el papel de la Virgen María, etcétera. Tenemos suficientes argumentos. Y especialmente frente a los argumentos evangélicos protestantes clásicos, tenemos argumentos en una cantidad enorme de páginas web y argumentos bíblicos, con fundamentos bíblicos para hundir un barco. Basta buscarlos y acostumbrarse a las buenas páginas. ¿Cuáles son las buenas páginas? La de los tres blancos, no lo olvidemos. Que tengas un buen día.